pues continuamos con más aquí en Vive Mujer y bueno, pues como cada jueves, Coutek Vargas Genis, presidente del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, ya está con nosotros. Bienvenido, Coutek. No, con el gusto nuevamente de estar aquí en tu programa Vive Mujer y muy agradecidos a nombre del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, a ti y a todo tu equipo de trabajo. Pues muchísimas gracias y bueno, pues el día de hoy venimos con un tema muy interesante, de por más interesante para todas las mamás. Recuerden que los jueves tenemos temas para los pequeños en casa y el día de hoy tenemos la estimulación temprana en niños con factores de riesgo, Coutek. Platícanos en qué consiste este tema que de verdad está muy interesante. Sí, fíjate que el desarrollo del niño, a veces nos preocupamos cuando, por ejemplo, un niño pasa un año, año y medio, y no camina, claro, o año 3 meses, ¿no? Y decimos, ¿qué pasa? Está lentito. Y pensemos que la historia empieza ahí. Claro. Pero te comentaba que empieza desde antes del embarazo, antes del parto, antes del embarazo y todavía antes cuando es el deseo de querer o no tener a un niño, ¿no? Claro. Entonces, si hay mamás o mujeres que estén pensando en tener un bebé o que estén en proceso de tener un bebé o que estén embarazadas en este momento, la sola intención le cambia la vida al niño que van a ser en un futuro, ¿no? Claro. Empieza cuando dices, por ejemplo, en las entrevistas que se hacen para evaluar el neurodesarrollo de un niño, una de las primeras preguntas es, ¿el niño fue deseado o no fue deseado? Si el niño fue deseado, es una historia. Si la mamá te dice, no lo quería, o yo sí lo quería, pero el papá no, o el papá sí, pero yo no, ese es un mal principio para un niño, ¿no? Entonces, buscar ese deseo es muy sano para el niño. Claro, lo va a afectar desde el momento de su concepción. Y bueno, pues en este sentido, ¿cómo es que va afectando precisamente este proceso que es desde la concepción hasta el embarazo? Sí, ¿cómo es que influye? Una vez que la mujer obviamente tiene esta maravillosa posibilidad de ser madre y se embaraza o se embarazan ambos, ¿no? Que es el término correcto, debería ser el término correcto, o sea, se embarazan ambos, el hombre y la mujer que por un acto pues de amor han decidido compartir este proceso tan maravilloso como lo es el de dar la vida. Empezábamos con esto, con el deseo. Después, una vez que empieza el proceso biológico del embarazo, hay ciertas situaciones que ponen en riesgo el sano desarrollo del niño. ¿Cuáles pueden ser? Vamos a mencionar las más comunes, ¿no? Las que podemos observar mejor. Si la mujer durante este embarazo ha tenido mucha depresión o mucho estrés, es un factor de riesgo importante. Si la mujer durante el embarazo ha presentado hemorragias o amenazas de aborto, es un factor de riesgo para daño neurológico del producto. Si a la mujer le tiene algo que se denomina preeclampsia o que le aumenta la presión arterial, es un factor de riesgo sumamente importante para que el niño tenga un riesgo de daño neurológico. Algún traumatismo, alguna caída, algún golpe, ¿no? Tenemos muchos casos donde la mujer es violentada a pesar de que está embarazada. Eso es algo muy grave, ¿no? Para el producto. Digamos que estos, entre otros muchos factores, pueden hacer que el niño tenga factores de riesgo para daño neurológico. ¿Y por qué decimos factores de riesgo para daño neurológico, María de Jesús? Porque no sabemos si lo va a tener o no. O sea, hay niños que nacen completamente con un desarrollo totalmente normal, aunque tienen muchos factores de riesgo, pero algunos otros con 1 o 2 factores de riesgo tienen alteraciones verdaderamente graves, no solamente en lo motor, también en lo conductual o en lo cognitivo. En ese sentido, ¿cómo podemos identificar estos factores de riesgo en los niños? ¿Cómo es que afectan? ¿Cómo podemos verlo reflejado ya en el pequeñito? Fíjate que en ese momento del embarazo no lo sabemos, ¿no? O sea, obviamente el pediatra, el neonatólogo, el ginecólogo va haciendo la evaluación de la madre, de todo el proceso. Él va determinando también con algunas, ahora está muy avanzado los
los estudios de imagenología, ¿no? Hay hasta 3D, 4D, ¿no? Que esos permiten al especialista determinar cómo viene biológicamente el bebé, el producto. Sin embargo, las cuestiones cognitivas no las sabemos, las cuestiones comportamentales no las sabemos. Después hay otro momento importante, que es muy adecuado a tu pregunta de cómo podemos ver y saber esta situación, es el parto, ¿no? Entonces hay que ver si es un parto programado o no programado, si es un parto de urgencia, si el periodo que pasa el niño de trabajo de parto es el adecuado, si se pasó de ese trabajo de parto, si fue a los 9 meses, si fue a los 7 meses, a los 8 meses, si fue prematuro, si lloró al momento de nacer, cuánto pesó, si no tiene datos de algo muy importante que se llama hipoxia neonatal, es decir, que le faltó oxígeno al cerebro y se puso moradito el niño, si tuvo una hiperbilirrubinemia, es decir, que se puso amarillito el niño, y algunos otros factores que los médicos identifican perfectamente durante este proceso, y obviamente que entre más factores de este tipo tenga, pues mayor va a ser el riesgo para daño neurológico. Es muy importante. Y en ese sentido, por ejemplo, ya cuando están este tipo de problemas en el parto, ¿en qué forma afecta al niño? Sí, porque ahora, los va afectando lo va afectando. Forma, ¿cierto? Fíjate que hay un proceso de neurodesarrollo normal o anormal en el niño. Y tenemos que estar muy al pendientes, y yo les recomiendo mucho a las mamás hasta que anoten algunas características del desarrollo del niño. Por ejemplo, ¿cuándo sostuvo su cabecita por primera vez? ¿Cuándo pudo tener el control de la cabecita? ¿No? ¿Cuándo logró sentarse él solito? ¿En qué mes? Hasta anotar ahí, que llevan así como que una guía del neurodesarrollo, su bitácora exactamente. Si gateó o no gateó, que es un punto importantísimo. Y al final, a los cuántos meses logró hacer un solito y tener una marcha independiente. Entonces, el control cefálico debe estar adquirido entre los 3 y 4 primeros meses de edad. Si se pasa, digamos que ya tenemos ahí un foquito de alarma. La sedestación entre los 5 y 6 meses debe estar perfectamente consolidada. El gateo entre los 7, 8, 9 meses. Los primeros intentos de marcha sujetándose de algo entre los 10 y 11 meses. Y la marcha independiente tiene que estar necesariamente al año o al año máximo un mes, ¿no? Y es importante hacerles ver a las mamás que a veces dicen, no, ya lleva 1 año o 2 meses, no camina, es que es lentito, es que su papá así era, es flojito, así es su papá. No. Si estamos ya hablando de un retraso de 1 mes, 2 meses, sí ya es un dato importante para riesgo de daño neurológico. Y te repito, es un riesgo para daño neurológico. No sabemos efectivamente si va a pasar, pero con la vida de nuestro hijo o con la vida de un menor no podemos jugar o estar pensando en el azar, ¿no? Si va a pasar o no va a pasar. Entonces, es muy importante a los niños desde 0 meses de edad, si tienen riesgo de daño neurológico durante el embarazo, antes del embarazo, durante el embarazo o durante el parto, iniciar inmediatamente un proceso de estimulación múltiple temprana. ¿Qué es lo que debemos de hacer en este caso? Si en casita ya pudimos identificar en nuestros bebés alguna de las características que tú nos estás diciendo, ¿qué es lo que debemos de hacer de forma inmediata? La estimulación múltiple temprana, hay centros, por ejemplo, de educación inicial en la Secretaría de Salud que tienen sus círculos infantiles donde las mamás van, llevan a los niños, los estimulan. Ese es un buen lugar para iniciar con este proceso, reciben mucha orientación. El sistema DIF tiene el Centro de Rehabilitación Integral, que pertenece a los DIF municipales, donde tienen áreas especiales de estimulación múltiple temprana. Nosotros también en el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación contamos con esta área de estimulación multisensorial y tenemos un área específica que se llama área de neuroestimulación multisensorial, donde es un cuartito oscuro que tiene diferentes estímulos luminosos de colores, es muy espectacular, ¿no? Los niños le dicen el cuarto mágico, entonces hay muchas luces, se les ponen estímulos auditivos, estímulos olfatorios,
estímulos gustativos, diferentes ejercicios, vestibulaciones o mecidas, como comúnmente las conocemos, y un proceso de rehabilitación llevado a cabo por el área de terapia física para la estimulación motora, para que vaya adquiriendo estos patrones de movimiento. Bueno, pues ahí está la información para todas las mamás en casa, y volvemos a lo mismo, Cuauhtémoc, el trabajo de prevención. En este sentido, como mamás o como futuras mamás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, evitar los factores de riesgo. Si vamos a tener un hijo, es muy importante desearlo, ¿no? Si me cae de sorpresa, si no lo esperaba, claro, ¿no? En ese momento desearlo. ¿no? Okay. Desearlo, eso es muy importante. Tener la revisión a través del ginecólogo cada mes o cada 2 meses, como el mismo ginecólogo lo determine, él lo programa, son las visitas que tiene que hacer, llevar ese seguimiento, programar perfectamente el parto, preguntarle al médico cómo fue nuestro parto, si hubo algún problema, si no hubo algún problema, para tener toda esta información y llevar esta bitácora que tú bien la mencionaste, de llevar una bitácora del neurodesarrollo del niño, que es cuándo sostuvo la cabecita, se llama sostén cefálico, cuándo logró la sedestación, cuándo hizo el gateo, si no lo hizo, y cuándo logró la marcha independiente. Perfecto, Cuauhtémoc. Y sí, bueno, pues en casa ya pudimos identificar algunos de estas alarmitas en los pequeñitos. Los pueden atender también en el Instituto. Claro que sí. En el instituto tenemos un área especial para neurodesarrollo, para estimulación múltiple temprana. Estamos en la 2 Sur 101 letra A, y se pueden contactar con nosotros al teléfono 244-785-6292, es un teléfono móvil, y con mucho gusto estoy yo para atenderles y ya canalizarlos con nuestro personal. Bueno, pues ahí está la información nuevamente. Fue una cápsula sumamente interesante. Si tienen más preguntas, si necesitan mayor información, bueno, pues aquí están las vías de contacto del instituto, o bien están nuestras redes sociales y nuestro número telefónico que está apareciendo en pantalla. Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Gracias, María de Jesús, y felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más en Vive Mujer.